Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula en nuestras clases de Python, de nuestro curso de aplicación y manejo de datos. En esta cápsula vamos a revisar los comandos de ciclos. Ustedes ya han visto un poquito de la introducción, han visto un poquito las variables, cómo trabajar, ¿cierto? Cómo imprimir en pantalla. Y en la cápsula anterior a esta, trabajaron con el si. Si no han visto todavía esa cápsula y están viendo esta primero, les recomiendo que primero vean el control de flujo con el if, para luego ver esta cápsula, porque nos va a servir para poder trabajar en este, ¿ok? Así que les recomiendo, si es que aún no han visto la anterior, que primero vean la anterior. Bueno, ¿quién les habla? Daniela Silva, y vamos entonces a dar inicio a esta cápsula de ciclos. Bueno, ¿qué son los ciclos o para qué nos sirven los ciclos en Python? Los ciclos nos sirven para poder ejecutar un mismo código un determinado número de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar ejecutando, ¿cierto? Cada vez que quiero correr un determinado comando o una determinada tarea, ir ejecutando cada vez que se vaya haciendo yo ahí con un botón, ¿cierto? Sino que la idea es que yo, al hacer un comando, ¿cierto? O una estructura en Python, yo pueda correr esa estructura y esta estructura me permita hacer esta tarea la cantidad de veces que yo quiera, ¿ya? Y para poder hacer esta tarea, esta misión, ¿cierto? De que corra todas las veces que yo quiera, vamos a utilizar un comando que se llama el comando while, ¿ya? El comando while, al igual que el if, funciona como una operación lógica. ¿Qué significa que sea una operación lógica? ¿O por qué, me pregunto yo, será una operación lógica? Bueno, es una operación lógica porque cada vez que yo quiero ejecutar este ciclo, ¿ya? Para poder lograr que se ejecute, alguna condición, alguna variable tiene que cumplir con una determinada condición. Entonces, mientras yo al entrar al ciclo cumpla, ¿cierto? Con la operación lógica que quiero realizar, entonces el ciclo se va a ir ejecutando o la tarea que vamos a nosotros programar se va a ir ejecutando. Cada vez que se vaya cumpliendo o que sea verdadera, el código se va realizando y cuando pasa a ser falsa, entonces el ciclo finalmente termina, ¿ok? Por eso entonces se llama que es una operación lógica con respecto al while. Para poder hacer este while tenemos una cierta estructura, ya que como ustedes han visto en las cápsulas anteriores, hay un cierto orden donde yo puedo ir trabajando en Python y while no es la excepción a eso, tiene un orden, ¿ya? Y dentro de ese orden lo importante que nosotros vamos a utilizar es que debo cumplir con una cierta condición, por lo tanto tengo que escribir dentro de la primera línea del ciclo la condición que yo quiero cumplir. Y lo segundo es que yo empiezo a hacer el desarrollo luego de escribir esa condición. Entonces es importante que yo cree la condición para luego hacer el desarrollo de lo que yo quiero ejecutar, la tarea que quiero realizar, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo cortito para que vayan entendiendo cómo es la estructura del while y qué es lo que hace finalmente. Para eso vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a crear una lista, una cantidad de notas, ¿ya? Pensemos en promedios finales de un curso. Y lo que vamos a pedir en esta tarea es algo muy simple, que Python nos dé la situación final del estudiante, si aprobó o reprobó, cumpliendo con que la condición de la nota sea mayor o igual a 3,95 aprueba, menor o igual a 3,95 reprueba, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en nuestra ejemplo o actividad de hoy. Entonces, para eso vamos a abrir el Colab. Y con el Colab vamos a comenzar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir una cantidad de notas que yo tengo, ¿cierto?, para considerar. Supongamos 6 notas. Entonces, voy a hacer una lista, ¿ya? Una lista que representa esta cantidad de notas. Y vamos a decir, no sé, notas cualquiera, nada cercano a la realidad. Yo sé que toda la generación que está haciendo AMD este semestre va a aprobar el ramo, pero igual vamos a poner algunas personas que puede que reprueben. Ya, vamos a poner, no sé, un 4.5, un 3.8, un 6.6, no sé, un 6.3, un 5.2 y vamos a poner otro reprobado por ahí, ya, un 3.7, ¿ok? Entonces, coloqué 6 notitas.
Recuerden que las listas, solo para recordatorio, se hace una variable, en este caso notas, igual a una lista que está dentro de un paréntesis, ¿verdad?, corchete o cuadrado, ¿cierto? Recuerden que cada elemento de la lista es separado por una coma, y si yo tengo decimales, trabajo con 4.5, no 4,5, porque si yo pongo 4,5 son dos elementos distintos de la lista, ¿ok? Solo para recordatorio. Entonces yo tengo mis notas, y con mis notas voy a comenzar a trabajar. Entonces lo que yo quiero hacer es que este comando que yo creé me entregue como resultado, ¿cierto? Si la persona, el estudiante, con esas notas, con un 4.5 por ejemplo, aprueba, con un 3.8 reprueba. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para poder trabajar el while, que la idea es que hagamos este comando, esta tarea, que yo la ejecute una vez y que me tome para las 6 notas que tengo aquí, ¿ya? Entonces, siempre es importante dentro de la estructura while trabajar con lo que se llama una especie de contador. Una variable que lo que vaya haciendo es que vaya cambiando. ¿A qué me refiero con esto? Que comience con la primera nota de la lista, que recuerden que dentro de Python las posiciones parten del 0, por lo tanto, mi primera nota sería la posición 0, mi segunda nota sería la posición 1, y así sucesivamente. Entonces yo voy a crear una variable que lo que haga es que me muestre la posición en la que está la nota o la nota que yo quiero comparar y saber si es mayor o menor a 3.95, y que luego ese mismo comando, esa misma variable que me va a ir mostrando las posiciones, vaya cambiando a la posición 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo creo una especie de variable, que es una variable que se puede llamar contador, le pueden poner una letra, el nombre que ustedes quieran. Pongamos, yo le voy a poner, no sé, i, para no poner contador, que es más largo. Entonces, mi variable i va a ser la variable que me va a ayudar, ¿cierto?, a ir moviéndome dentro de la lista, ¿ok? Ya, entonces siempre va a partir de 0. ¿Por qué parte de 0? Porque yo le voy a ir dando con esa i la posición de la nota. Entonces la primera nota, posición 0. Después la segunda nota debería cambiar a la 1. Tercera nota a la 2, y así. Y también debo pensar en lo siguiente. Debo pensar, ok, ¿qué pasa si yo tengo las notas, y en este caso tengo 6 notas? Entonces yo debería correr el ciclo, o el ciclo debería funcionar hasta la nota 6, que en el fondo sería la posición 5, básicamente, de nuestra lista. Entonces tengo que crear alguna condición o alguna variable que guarde, en el fondo, hasta dónde yo quiero llegar en el ciclo, ¿ya? Entonces, para eso uno podría pensar, ya mira, si tú tienes 6 notas, quieres llegar a la posición 5, entonces lo que podríamos hacer es contar cuántos elementos tiene la lista, en este caso me va a decir 6, y restarle 1, y ahí me quedaría a la posición 5, ¿ok? Entonces yo voy a poner una variable que lo que va a hacer es contar la cantidad de elementos que tiene mi lista nota y le voy a restar 1. Entonces, ¿qué me va a entregar eso? 6 notas menos 1. Entonces tengo 5, que son las posiciones de cada nota. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 notas. ¿Ok? ¿Para qué hago esto? Para poder decirle al ciclo de dónde parte, que sería desde el i igual 0, posición 0, y hasta dónde tiene que llegar, que sería la posición 5, que es esta variable largo que me va a guardar esa posición. ¿Ok? Y ahora creo mi ciclo. Entonces digo while, comando, obviamente voy a partir, y coloco mi operación lógica o mi condición lógica. ¿Qué tiene que cumplir esta variable i, que va a ser mi contador, para poder entrar en el desarrollo de la ejecución de las tareas? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que esta variable i debiese ser, ¿cierto?, menor o igual a mi variable largo que yo acabo de crear. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ¿es 0? ¿Es menor o igual a 5? Sí. Entonces, haz lo que yo te diga que desarrolles. Después, ¿es 1?
¿Es menor o igual a 5? Sí. Entonces, haz que ejecute las tareas. Y así hasta llegar en este caso al 6. Entonces, el 6, ¿es menor o igual a 5? No. Separó mi tarea o mi ejecución o las acciones que yo esté haciendo en mi comando. ¿Ok? Y luego de eso, ya tenemos la primera línea del while, que yo les dije que era esta operación lógica, lo que tiene que cumplir. Y ahora hago el desarrollo de la ejecución. ¿Qué quiero hacer? Quiero que este comando me entregue si la persona aprobó o reprobó el ramo. Ok, entonces vamos a hacer un if, que es, ¿cierto?, contenido de nuestra cápsula anterior y que por eso yo les dije que era importante que la dieran primero que esta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a decir, mira a Python. Si la nota, y vamos a ir trabajando con la nota I, ¿verdad? O sea, en el fondo, la primera nota, posición 0, después vamos a ver la segunda nota, posición 1, tercera nota, posición 2, entonces yo coloco la variable, la lista, básicamente, que es las notas, y dentro de la lista voy a colocar el elemento que quiero comparar. Entonces, si mi variable, ¿cierto?, de las notas, por ejemplo, es mayor o igual a 3.95, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a crear una situación, le voy a poner situación, una variable, que lo que va a decir es aprobado o aprobada. Ya está cumpliendo. Entonces, si cumple, entonces está aprobado. Y en caso contrario, ¿cierto? Caso contrario, lo que va a decir es que mi situación, voy a poner sin acento para que no se enrede, es reprobado o reprobada. ¿Ya? Entonces, hago un if. Entonces, parto con el código del while, donde le estoy dando la condición, le estoy diciendo que tiene que ser menor o igual a mi variable largo, y acuérdense que mi variable largo es la cantidad de elementos de la lista menos 1, o sea, 5, ¿verdad? Y eso determina ahí se desconectó, la posición de cada elemento. Si cumplo, entonces lo comparo y digo, ok, entonces esa nota que tú estás viendo es mayor o igual a 395, apruebas. Caso contrario, repruebas. Y vamos a imprimir, ¿cierto?, esta situación, pues. Le vamos a decir, ok, entonces llévala a la pantalla. Le vamos a poner la situación final del estudiante es, o podemos poner del estudiante, por ejemplo, y podemos poner aquí nuestra variable, lo podemos concatenar, ¿cierto?, con nuestra variable i, vamos a poner nuestra variable i, ¿ya? Acuérdense que como voy a concatenar, tengo que concatenar textos, por lo tanto paso el contador, que es un número, a texto, ¿verdad?, con str, es, bueno, aquí es, y lo vamos a concatenar con la situación del estudiante. Algo así. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo en el fondo es, le damos a decir la situación del estudiante 1, el estudiante 0, el estudiante 1, el estudiante 2, es, y vamos a poner la situación, aprobado o reprobado, según corresponda. ¿Verdad? Entonces estamos imprimiendo en pantalla la situación final de cada estudiante. Y ahí ya vamos ejecutando, ¿cierto? Y lo que nos faltaría es decirle ahora al comando, en este caso a while, al ciclo, ok, partiste de i igual a 0 y ahora sigue. Entonces debería ser i igual a 1, después i igual a 2, después i igual a 3, a 4 y a 5, porque tenemos en este caso una lista de 6 notas. Para poder hacer eso, yo tengo que decirle en este caso a Python o a nuestro comando que aumente en 1. Entonces lo que va a hacer es, ok, parte en 0, hace el ciclo, ejecuta, hace el if, ¿cierto?
termina el if, entrega el resultado en pantalla y ahora súmale 1. Entonces partes en 1 ahora. 1 vuelve a entrar al ciclo, cumple que es menor o igual al largo, sí. Hace el desarrollo y luego vuelve a sumarle 1, 2. Y así, 3, 4, 5, y cuando llegue al 6, lo va a comparar con nuestra variable largo, se va a dar cuenta que no es menor o igual a 5 y va a parar toda ejecución que estemos haciendo. Si ustedes van y lo ejecutan, les aparece entonces, aquí lo puse más cerquita, pueden ustedes poner un espacio ahí, porque él me quedó como muy junto a lo mejor, ahí, para que no quede tan feito. Ya, entonces ahí dice la situación final del estudiante 0, primer estudiante, es aprobado, tiene un 4.5, aprobó. La situación final del estudiante 1 es, o tiene un 3.8, reprobado, y así hacia abajo. Entonces ejecutamos para 6 elementos dentro de la lista, ¿cierto? Una sola vez, que es la gracia de los ciclos. ¿Ok? Y este es el ciclo while. ¿Ya? Ahora, hay una variación, pequeña variación, ¿ya? Que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que existe otro ciclo que se llama el ciclo for. Entonces, ¿qué hace el ciclo for? El ciclo for lo que trata de hacer es lo mismo que el while, trabaja de la misma manera que el while, con la diferencia es que el for ya tiene un índice integrado o un contador integrado, o sea, en el caso del i, ¿ya? Que va aumentando solito. Por lo tanto, yo en el comando for no voy a poner i igual i más 1, sino que él solo, ya el ciclo por sí solo, hace ese trabajo. Entonces esa línea está de más dentro de mi comando, ¿ya? Y la otra gracia del for es que yo puedo ejecutar, ¿cierto?, el código una cierta cantidad de veces, ¿ya? La diferencia del while, que yo puedo ejecutarlo de manera en el fondo ilimitada hasta que cumpla la condición, el for es un poquito más restringido porque lo que hace finalmente es que se ejecuta la cantidad de veces que yo les digo que se ejecute. Por lo tanto, trabaja con una especie de rango. Yo le pongo parte desde tal rango y termina hasta tal rango, ¿ya? Entonces yo le doy un intervalo de trabajo. Entonces es un poquito más rígido, se podría llamar, que el while, porque el while trabaja con una condición y el for trabaja con cantidad limitada de veces, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura general del for? Si lo queremos revisar y comparar con el while. Primero que en el comando de la línea donde nosotros poníamos while y menor o igual a largo, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar for y vamos a escribir entonces la variable, ¿ya? El rango de la variable. Entonces le vamos a decir que parta, no sé, en nuestro caso en particular, de 0 y que llegue hasta un límite superior, son 6 notas, ¿ya? Hay que tener ojo con el rango, porque en el rango, si se fijan aquí, yo le puse A, B. El A, entonces, es el rango inicial, o sea, en este caso sería la posición 0, tal cual que en el while, parto en 0. Pero en el caso del límite superior del intervalo, el B, lo que va a decir el B es como un intervalo abierto. Ustedes que han visto matemáticas lo van a comprender. ¿Qué significa un intervalo abierto? Que yo no incluyo el límite superior. Por lo tanto, yo no le puedo colocar que llegue hasta la posición 5, por ejemplo, en nuestro ejemplo de las notas, porque si llega hasta la posición 5, él va a tomar el 4, entonces va a llegar hasta la cuarta, hasta la quinta nota, que sería la cuarta posición, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Va a tomar 5 notas y no 6. ¿Ya? Entonces es importante considerar siempre que el rango superior o el límite superior tiene que ser uno más. Entonces, si yo digo que tengo que llegar hasta la posición 5, entonces mi rango superior del intervalo del for, en nuestro ejemplo en particular, debería ser un 6. Entonces, 6 menos 1 es 5. Entonces ahí va a tomar del 0 al 5. ¿Ya? Eso igual es importante porque de alguna manera cambia todo lo que uno podría estar haciendo en el desarrollo de la ejecución, ¿cierto?, de tu tarea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar aquí, voy a agregar un nuevo código
voy a copiar el que hice con el while para que ustedes puedan tener la comparación entre uno y otro. Y vamos a trabajar sobre este, pero lo vamos a transformar en for, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas importantes son diferentes con el while? Primero, acuérdense que aquí yo voy a poner al tiro el comando for. Lo voy a poner acá. Voy a poner for. ¿Ya? Entonces, lo que hace es que yo le creo el rango al i. Entonces, sí o sí tengo el contador. Este mismo contador o este mismo índice lo tengo. No lo tengo que sacar. ¿Ok? Pero ahora le voy a decir que está dentro de un rango. ¿Ya? Y le tengo que dar ese rango. Entonces, ¿cuál sería el rango? Siempre va a partir de la posición 0 en nuestro caso, y quiero que parta desde el primer elemento de la lista, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo va a ser lo entretenido? Porque yo les dije, el B siempre tiene que ser 1 más porque es un intervalo abierto, por lo tanto no incluye el límite superior. Si yo tengo 6 notas, que significan posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces lo que yo le tengo que decir al comando es que debería ser en el fondo 6 notas. O sea, yo debería colocarle el número 6. ¿Para qué? Porque como son del 0 al 5 las posiciones, a ese 6 se le va a restar 1, no lo va a contemplar hasta el 5 y efectivamente me va a entregar la situación de las 6 notas que tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar nuestra variable largo en este caso. Nosotros dijimos que nuestra variable largo era la cuenta de la cantidad de elementos de la lista menos 1. Entonces ahora solamente va a ser la cuenta de la cantidad de números de mi lista. Entonces, ¿cuántos son en la lista? 6. Entonces el rango va a ser de 0 a 6. Pero como el 6 no lo incluye, mi rango va a ser de 0 a 5. Y ahí tengo mis 6 notas que son las posiciones de la lista. Acuérdense siempre de eso, que a veces se enredan con esto en Python. Las posiciones siempre parten del 0 hasta la posición final. ¿Ya? Entonces siempre es como uno menos. Si son 6 notas, son 5 posiciones. Si son 4 notas, son 3 posiciones. ¿Ya? Y ahí tengo entonces mi for. Contador está en el rango entre 0 y 6 en este caso. Y la segunda diferencia, recuerden siempre que ahora el for por sí solo va aumentando la cantidad correspondiente al contador. Por lo tanto, no necesito colocar i igual a i más 1. Estaría redundando en el comando que estoy creando. Entonces, borramos esa línea. Y si yo voy y ejecuto, tengo entonces la situación final de cada uno de los estudiantes de la lista con la que estamos trabajando en este pequeño ejemplo. ¿Ok? Entonces, recordar que el while, ¿cierto?, trabaja con cantidad de veces de acuerdo a las condiciones que yo le ponga. Por lo tanto, si yo voy agregando notas a la lista, el while las va a considerar, ¿cierto? Las va a considerar inmediatamente y yo el contador lo voy aumentando en 1. A diferencia del for, que yo le doy un rango limitado. Un rango limitado, ¿cierto? Por lo tanto, el contador trabaja por sí solo en el for, no tengo que escribir un comando que diga que tengo que sumarle 1. Y, ¿cierto? Trabajo entonces con estos rangos de límite superior y límite inferior con la cantidad de veces de la ejecución de mi comando. Y con estos ciclos podemos hacer ejecuciones muy, 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 muy lindas. Y pueden trabajar con todos los desarrollos que ustedes quieran, con un sí, con un cálculo de notas, con un cálculo matemático, con lo que ustedes quieran hacer, con una sola ejecución para todos los casos que tengan, ¿cierto?, para trabajar. Un abrazo grande a todos y todas y nos encontramos en clase. Que estén muy bien. Chao, chao.